Cuando tenía 20 años trabajaba en un campamento de verano en New Hampshire. Era un campamento con pernocta, así que pasábamos 10 semanas viviendo junto al lago, dirigiendo actividades durante el día con los campistas. El campamento en sí es uno de los más grandes del noreste de EU y recibe alrededor de 400 campistas cada 2 semanas. Las edades iban desde los 6 hasta los 15 años. La propiedad abarca aproximadamente 1 milla cuadrada, sin nada conectado al terreno salvo unos senderos que se adentran en el bosque en diferentes direcciones. Ese era mi tercer verano trabajando allí, y me habían ascendido a un puesto que no requería que viviera en una de las 40 cabañas con los campistas. Por lo tanto, una vez que todos los campistas habían sido contabilizados, tenía más libertad para hacer cosas como ver una película o hacer ejercicio antes de dormir. El protocolo del campamento establecía que alrededor de las 9:30 p.m., todos los campistas debían estar en la cama. 2 consejeros senior eran asignados para estar de turno, lo que básicamente significaba hacer rondas en un carrito de golf para ver si algún campista o consejero se había escapado, algo que de hecho era bastante común. Yo había estado de turno un par de veces, y normalmente consistía en iluminar con la linterna el camino mientras conducías y luego volver a relajarte en el salón del personal. Todo esto es información importante para entender cómo el campamento básicamente se apagaba y nadie debía estar fuera después de las 9:30 p.m. Una noche, estaba haciendo ejercicio en el gimnasio con otro consejero después de que todos se hubieran ido a dormir. El gimnasio era un edificio antiguo que también funcionaba como escenario para shows de talentos y albergaba una cancha de baloncesto completa. El gimnasio en sí era como un pequeño armario, escondido en una esquina. Cuando las luces estaban encendidas por la noche, las ventanas que rodeaban el edificio funcionaban como un espejo. Mientras Jack, mi amigo, y yo levantábamos pesas, escuchamos algo en la cancha de baloncesto, así que salimos a investigar. Encontramos una piedra del tamaño de una cereza, aproximadamente a la mitad de la cancha de madera. Confundidos, asumimos que algo había caído del techo y volvimos a hacer ejercicio y charlar. Unos 5 minutos después, escuchamos claramente el sonido de una piedra deslizándose por el suelo. Corrí a ver si alguien estaba intentando hacernos una broma. Empecé a hablar en voz alta. Si yo estuviera ahí afuera, regresaría rápido a mi cabaña antes de que los de guardia me atrapen. Bromeé nerviosamente con Jack diciendo que probablemente eran los campistas mayores, de unos 15 años, tratando de hacer una broma de la que se reirían al día siguiente durante el desayuno. Recuerdo que mi corazón latía un poco más fuerte al no escuchar ninguna respuesta después de esa advertencia indirecta. Miré alrededor y vi una piedra del tamaño del Tamuna Lima, lo que me sorprendió un poco. Todos, tanto campistas como consejeros, sabían que el campamento era algo antiguo, así que se tomaban muy en serio su mantenimiento. Algo como dañar el suelo de madera del gimnasio provocaría una reacción bastante dura por parte de la dirección. Seguimos haciendo ejercicio casi como para demostrar que no teníamos miedo, y recuerdo que me miré en el reflejo de la ventana. Como dije, no podías ver nada fuera del gimnasio, que estaba en el borde del terreno con 2 entradas. Una que daba al resto del campamento con grandes puertas corredizas tipo grano, y otra que daba al perímetro del terreno, donde comenzaba un bosque oscuro y denso que no tenía nada alrededor por al menos 1 milla. Lo que empezó a ponerme los pelos de punta fue la idea de que quien estuviera haciendo eso nos estaba mirando desde afuera del gimnasio. Pensé que podría estar mirándolo directamente por la ventana sin darme cuenta. Pasaron otros 5 o 10 minutos sin que pasara nada más, hasta que escuché un gran golpe. Solté las pesas de inmediato y corrí alrededor de la esquina para ver que una piedra, un poco más pequeña que una pelota de baloncesto, había sido lanzada y había rebotado unos 3 metros en el suelo de madera. Me quedé impactado, y supe en ese momento que quien lo estaba haciendo no era alguien del campamento. Sé con certeza que ningún campista, y mucho menos alguien del personal, lanzaría una piedra tan grande porque dañaría el piso, lo cual efectivamente sucedió. Mi cuerpo entró en modo de lucha o huida, me lancé hacia la puerta abierta que daba al bosque, al borde del terreno, y dije, «Deja de joder, Matt, si eres tú, le voy a decir al dueño». Matt era quien estaba de guardia esa noche y la única persona que creía que podría haber sido. Ten en cuenta que todo esto sucedió en un lapso de media hora, y si hubieran sido campistas que se escaparon, probablemente habrían vuelto enseguida por miedo a ser atrapados. Mirando hacia atrás, no debía haberme quedado parado en la puerta mirando hacia la oscuridad total, mientras estaba completamente iluminado por la luz que venía del gimnasio. En el peor de los casos podrían haberme lanzado una piedra,
y considerando qué tan lejos lanzaron la grande, podría haberme hecho daño. Me di la vuelta tras acusar a Menad, esperando que eso asustara al verdadero autor, pero entonces se me heló el estómago. Vi venir el carrito de golfes de la dirección opuesta. Ahora sabía con certeza que no era Matt, y salí corriendo a través de la cancha hacia la otra entrada. Cuando el carrito se detuvo, abrí la puerta con Jack y bajamos rápidamente los escalones hacia la salida. Le dije: «Menad, ¿hay alguien ahí? Han estado lanzando piedras al edificio, arruinaron la cancha, tienes que llamar al dueño». Rápidamente nos subimos en la parte trasera del carrito y Matt dio la vuelta rápidamente, pero cuando llegamos, quien sea que haya sido ya se había ido. Según desde donde venían las piedras y hacia donde apuntaban las luces del carrito, la única dirección a la que esa persona podría haber ido era hacia el bosque. No había nada en esa dirección por más de una milla. Cuando regresamos al salón del personal, seguía totalmente aterrorizado. Nunca antes había tenido esa reacción real de lucha o huida. No me asusto fácilmente, pero repasar todo esto aún hoy me da escalofríos. Era simplemente esa sensación de que alguien estaba sentado ahí afuera, en total oscuridad, observándonos desde lejos. Durante más de media hora, alrededor de las 10:30 de la noche, no había coches en la zona ya que las puertas se cerraban cada noche, así que alguien caminó por ese bosque, nos vio en el edificio y nos asustó muchísimo. Luego se adentró de nuevo en la oscuridad total y se fue. Así que quien quiera que haya estado ahí esa noche, sí, mejor no nos conozcamos nunca.